You felt like he was just angry, generally speaking. He was every day. Heard him. There wasn't a day he didn't yell at his wife and kids out there. What would he yell? Okay. He was just angry, yelling at her all the time, treating her like. So when you look at that house now, what do you see? I still see the babies sitting in the yard, playing in the yard. One was right there by the tree, right by the road, not even 20 feet from the road right there. This is where that dude laid him. Laid the one up there right beside that silver truck to the left of the tire, about 5 foot. That's all I see every time I come out here. For any man to even think about doing that is just... no words can explain it. El caso de la familia Doorman. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Chad Doorman, nacido en 1990 en Ohio, Estados Unidos, es el único hijo del matrimonio conformado por Keith y Gloria Doorman, una pareja de clase media que procuró darle una buena educación e inculcarle valores. Chad fue descrito como un niño con una infancia normal y conducta satisfactoria que obtenía calificaciones promedio en la escuela. Durante la secundaria también tuvo un buen desempeño académico y logró obtener su diploma. De allí en adelante su vida aparentemente ya no fue tan apacible. De hecho, acumuló infracciones de tránsito y multas por conducir de forma inapropiada. También tuvo algunos arrestos relacionados con infracciones de tránsito y por darse a la fuga luego de un choque. Según varias versiones, en esa época de su vida el joven Chad acostumbraba a consumir grandes cantidades de alcohol. Según la ley, él no debía conducir vehículos en estado de ebriedad, pero él no respetaba esa norma. Aunque Keith se refiere a su único hijo como un joven bromista y divertido, que no tuvo mayores problemas con la ley, lo cierto es que Chad fue acusado en 2010 de un incidente de violencia doméstica en el que supuestamente asfixió a su propio padre. Sin embargo, el caso fue desestimado porque Keith no compareció como testigo de la acusación, según reportes de la prensa local. Además, reseñas de otros medios indican que hubo 3 ocasiones más en las que fue arrestado por violencia doméstica, pero todas fueron desestimadas porque no había quien sustentara la acusación. Se desconoce si estos casos estuvieron relacionados con otros incidentes ocurridos en el hogar de sus padres o si fueron agresiones a alguna mujer con la que convivió. Con el tiempo, Chad pareció enrumbarse y aparentemente dio un giro a su vida cuando conoció a Laura Hensley. Ella tenía una hija de un matrimonio previo llamada Alexis. Al poco tiempo, Chad y Laura se establecieron como pareja y tuvieron 3 hijos en común. Los Doorman llevaban una vida normal de familia de clase media estadounidense. Vivían en Monroe Township, un tranquilo barrio residencial de Ohio, a unos 32 kilómetros al este de Cincinnati. Para inicios de 2023, Chad, de 32 años, Laura, de 34, su hija Alexis, de 16 años, y los 3 niños de la pareja, Clayton, de 7 años, Hunter, de 4, y Chase, de 3, parecían estar bien integrados al barrio residencial y a la vida en Monroe. Los hermanitos practicaban béisbol en su comunidad. Sus compañeros y entrenadores guardan recuerdos y anécdotas divertidas de los chicos y afirman que cuando iban al campo de juego, llenaban el lugar de energía y alegría.
Uno de los que habla con entusiasmo acerca de los hermanitos es el entrenador Tony Brock. Se refiere a Hunter como un embaucador, pero no lo dice de mala manera, sino como una broma, pues cuando el pequeño de 4 años se paraba en el home, intentaba batear a la derecha cuando todos sabían que el niño era zurdo. Sin embargo, bateaba a la derecha y al siguiente turno lo hacía a la izquierda. Hunter se reía cuando hacía esas travesuras, que además demostraban que tenía talento para el béisbol a su corta edad. Por su parte, Dwayne Kuhn, quien solía entrenar a Clayton, recuerda su sonrisa amable y lo describe como un zurdo excepcional, que siempre se esforzaba por ser un buen jugador e integrante del equipo. Asegura que el mayor de los 3 hermanitos podía ser intenso cuando una jugada no salía como deseaba, pero era, en esencia, un niño encantador. Clayton jugaba para el equipo New Richmond Riverbats. Chase era demasiado pequeño para jugar béisbol, pero Tony y Dwayne afirman que seguramente seguiría los pasos de sus hermanos, pues desde las gradas, junto a su familia, los veía jugar. Aunque los chicos compartían su pasión por el deporte, tenían personalidades y aficiones distintas. Clayton amaba hacer creaciones con figuras de Lego, andar en su go-kart, contar chistes, cantar y jugar con su perro Gatlin. A menudo cuidaba de sus hermanos menores. Por su parte, Hunter era el típico niño aventurero. Disfrutaba ir al arroyo a atrapar ranas. También era muy cariñoso y apegado a la familia. Le encantaba llamar a su madre y hermana chicas bonitas y decirles que las amaba todos los días. Al pequeño Chase le encantaba columpiarse y no podía esperar para ser un pelotero como sus hermanos. Le encantaba jugar con dinosaurios y pretender ser un superhéroe. Por ser el más pequeño, era el más apegado a Laura y en familia solían referirse a él como el bebé de mamá. Los Doorman parecían una familia feliz, pero hay opiniones encontradas sobre lo que ocurría puertas adentro en el hogar. Hay quienes señalan que todo parecía marchar de maravillas, pero otros afirman que el carácter de Chad podía ser casi insoportable. No obstante, a la vista de todos, la casa tenía lo necesario para criar a unos niños felices. De hecho, en el jardín había juguetes y una cama elástica donde los vecinos los veían saltar. Pero esos mismos vecinos también eran testigos del temperamento volátil que demostraba Chad. En una entrevista que concedió al medio WCPO, un residente local llamado Richard Kincannon dijo que Chad estaba enfadado todo el tiempo. Afirmó que no había un solo día en que no gritara a su pareja e hijos y todos escuchaban. You felt like he was just angry, generally speaking. He was every day. Heard him. There wasn't a day he didn't yell at his wife and kids out there. What would he yell? All kinds. He was just angry, yelling at her all the time, treating her like. So when you look at that house now, what do you see? I still see the babies sitting in the yard, playing in the yard. One was right there by the tree, right by the road, not even 20 feet from the road right there. This is where that dude laid him. Laid the one up there right beside that silver truck, to the left of the tire, about 5 foot. That's all I see every time I come out here. For any man to even think about doing that is just... no words can explain. La misma opinión le expresó Mark Holland, quien dijo que Chad siempre tuvo muy mal carácter y que pese a ser su amigo, lo consideraba una bomba de tiempo a punto de estallar. Trascendió que para marzo de 2023, esa irritabilidad de Chad resultó demasiado para Laura, quien se mudó de la casa y se llevó consigo a los niños. Aún así, la joven madre siempre veló porque mantuvieran el vínculo con su padre. El hombre parecía amar a sus hijos. De hecho, a inicios de junio de 2023, cambió su foto de perfil de Facebook por la de sus 3 niños. Durante varios días, estuvo publicando fotos de él con sus pequeños
incluida una donde aparecía él junto a los 3 chicos con los pulgares hacia arriba en señal de que todo estaba bien. El miércoles 14 de junio de 2023, los hermanos Doorman tenían partidos de béisbol. Esos eran días de compartir en familia con los padres de los otros pequeños peloteros. Christine Bennett, la presidenta de la liga donde jugaban los chicos, estuvo conversando con los Doorman mientras se organizaban en las gradas para ver los encuentros. Esa tarde, los chicos demostraron su talento en la grama y su capacidad de jugar en equipo, cosa que no siempre es fácil cuando se tiene una corta edad. Por eso los entrenadores disfrutaban de la presencia de los hermanos Doorman, porque les encantaba jugar a la pelota y tenían talento. Nadie imaginó que después de esa apacible jornada familiar y deportiva, ocurriría lo impensable. Esa fue la última vez que entrenadores, padres y compañeros de juego vieron a los niños Doorman. Al día siguiente, el jueves 15 de junio en la tarde, Laura, Alexis y los niños llegaron a la vivienda donde estaba Chad. Algunas versiones indican que en vista de que se acercaba el Día del Padre, Laura había accedido a dejar a los niños con Chad hasta el domingo para que celebraran juntos. Ese día la tranquilidad de la comunidad fue interrumpida cuando se escuchó una fuerte discusión en casa de los Doorman. Poco después, se oyeron disparos. En el vecindario, ese tipo de hechos no habían ocurrido jamás y los vecinos intentaban saber qué ocurría. Por eso, quienes se atrevieron a salir a sus jardines para ver de dónde provenía el ruido, fueron testigos de una escena terrible. Según registros judiciales, Chad tomó una escopeta y puso a sus hijos en fila. Luego le efectuó 2 disparos en la cabeza a Hunter, de 4 años. Clayton, de 7, corrió para tratar de salvar su vida, pero fue herido en la espalda. Un vecino vio cuando Chad se acercó y accionó nuevamente el arma contra su hijo mayor. El pequeño Chase, de 3 años, había corrido a refugiarse en los brazos de su madre, pero el hombre se lo arrebató de los brazos y le disparó en la cabeza. Laura intentó evitar las acciones del hombre, pero recibió una herida en la mano. La mujer, desesperada, llamó a emergencias y los operadores pudieron escucharla gritar, presa del dolor, que le habían quitado la vida a sus bebés. Entretanto, una vecina que conducía hacia su domicilio vio a una adolescente rubia que corría por la calle en dirección al cuartel de bomberos cercano y gritaba pidiendo ayuda porque su padrastro le estaba disparando a todos en su casa. La adolescente era Alexis y la vecina le ofreció que se subiera al auto con ella, pero la jovencita se negó y dijo que no podía abandonar a su familia. Esa misma vecina también llamó al 911 y le relató los hechos al operador. Cuando él le preguntó si pudo ver algo de la casa, la mujer respondió que tenía miedo de que le dispararan a ella también. La policía llegó en cuestión de minutos al lugar. Encontró a los 3 niños tendidos en el jardín. 2 ya no respiraban y uno estaba en muy mal estado. Afuera de la vivienda estaba Chad, sentado tranquilo, con su rifle en la mano, mirando los cuerpos de sus niños, a quienes minutos antes les quitó la vida. El hombre no lloraba ni se lamentaba. Cuando los agentes le ordenaron levantar las manos para proceder al arresto, el hombre dijo que no iba a hacer daño a nadie y se entregó sin forcejear. Show us your fucking hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the fuck up! Stage and air clear, going to go ahead and fly whenever any units can advise. Get your hands out of here. Look over 21. Los paramédicos que llegaron al lugar constataron que no había nada que hacer por los niños, pues el que seguía con vida expiró mientras era atendido. Laura fue trasladada a un hospital para ser tratada por una herida de bala en la mano
que recibió cuando trató de arrancarle el rifle al hombre y proteger a los niños. Testigos aseguraron que mientras era llevada a la ambulancia, le gritó a su expareja que le había quitado su vida, en referencia a sus hijos. La noticia del atroz crimen conmocionó a la tranquila comunidad. Algunos vecinos dijeron que, aunque su mal carácter era conocido, nunca habían esperado algo así de Chad. I'm shocked, to be honest with you. We moved here 6 years ago, and the place is great, and New Richmond's coming up, and you just hate to see anything like this anywhere. Los que lo veían con menos frecuencia dijeron que el hombre daba la impresión de ser un buen padre y que en sus redes sociales se mostraba cariñoso con sus hijos. Esa misma noche, Chad fue acusado de 3 cargos de asesinato con agravantes. Al día siguiente, por la mañana, los investigadores regresaron a la propiedad que estaba rodeada por cinta amarilla para proteger la escena. La oficina del sheriff informó que comprobaron que no había signos de entrada forzada en la casa y que no hubo ningún otro atacante. Ese mismo viernes 16 de junio, Chad compareció ante el tribunal. Llevaba un chaleco antibalas y estaba rodeado por media docena de ayudantes del sheriff. Pensaban que alguien podría intentar atacarlo tras conocerse los dramáticos hechos y la forma en la que procedió contra sus hijos. La defensa del hombre pidió una fianza de $75,000 con el argumento de que tenía empleo, personas que lo avalaban y que también tenía una relación estable, todo lo cual daba fe de que merecía esa fianza. Lo que no mencionaron es que también había disparado contra la pareja que vivió con él tantos años. En contrapartida, los fiscales pidieron una fianza que estableció un récord. El monto fue de $20 millones, el más alto que se ha pedido a un juez del condado de Clermont. El juez J.C. Nagel accedió a la petición. David Gast, el fiscal jefe del condado, habló durante la audiencia y se refirió en palabras muy fuertes al imputado. Dijo que el trauma que este hombre causó a su familia, a la comunidad, a las fuerzas del orden, a los primeros que intervinieron el día de los hechos y a la sociedad en general, es indescriptible. Agregó que hubo una admisión completa por parte de Chad acerca de todo el horror maligno de los hechos y destacó que el acusado cometió un acto de crueldad incomprensible al obligar a sus hijos a pararse en fila uno detrás de otro para luego quitarles la vida de forma despiadada. El fiscal dio detalles dramáticos de lo ocurrido. Describió el esfuerzo desesperado de Laura por defender a sus hijos y cómo el mayor corrió con todas sus fuerzas intentando escapar de su padre. Pero Chad lo alcanzó, le disparó por la espalda, lo llevó de vuelta a la propiedad y allí terminó de quitarle la vida delante de testigos. En una intervención realmente extensa y llena de calificativos contra Chad, el fiscal calificó lo ocurrido como uno de los actos más monstruosos y cobardes que se vería en la historia de Estados Unidos. Y dijo algo aún más terrible. El imputado admitió que estuvo planificando sus acciones durante meses, ante lo cual el fiscal dijo que estaban ante una abominación, pues el padre en quien los niños confiaban, quien debía darles protección, amor y guía, que debía ser su guardián, les quitó la vida de una manera cruel, al estilo de una ejecución. Al final de esa audiencia le ratificaron 9 cargos de asesinato con agravantes, 8 cargos de secuestro y 4 cargos de asalto criminal. Chad se declaró inocente de los 21 cargos que se le imputan. Hasta el momento no se ha revelado nada acerca de los motivos que llevaron al hasta entonces amoroso padre a arrebatarle la vida a sus pequeños, porque Chad no aportó ningún detalle al respecto. David, el fiscal jefe, dijo que después de que el caso sea llevado ante un gran jurado, luchará para que sea detenido sin fianza, porque ninguna cantidad de dinero en efectivo, por enorme que sea,
debería permitir que ese hombre saliera en libertad a esperar el juicio. Los medios estaban expectantes y ante ellos habló el fiscal del condado de Clermont, Mark Tekulve. Explicó que los cargos de asesinato con agravantes incluyen varias circunstancias específicas por las cuales el hombre podría enfrentarse a la pena de muerte. Anunció que él personalmente trabajará para que esa sea la condena que reciba. El 22 de junio, 7 días después de los hechos, un gran jurado presentó una acusación de 21 cargos contra Chad. En esa etapa del proceso judicial en su contra, fue cuando se hicieron públicos los nombres de las víctimas que hasta ese momento habían permanecido en la más absoluta reserva. Cuando el fiscal intervino ante el gran jurado, insistió en la gravedad de lo ocurrido y dijo que Chad confesó que alineó a Clayton, Hunter y Chase en su patio delantero y los atacó con un rifle Marlin modelo HC calibre 22. Aunque inicialmente el hombre admitió su responsabilidad en el atroz crimen, de forma sorprendente, durante la lectura de cargos se declaró inocente. Chad es consciente de que cada cargo de asesinato conlleva la pena de muerte. En la corte, el juez le preguntó si entendía todos los cargos en su contra y respondió con calma que sí lo entendía. A medida que han transcurrido los días, han surgido nuevos detalles sobre los hechos. El fiscal del condado de Clermont, quien ya había anunciado que lucharía por conseguir la pena capital contra Chad, reveló que toda la tragedia comenzó dentro de la vivienda. Dijo que estando en el interior de la casa, el hombre le disparó al niño de 4 años, luego persiguió al niño de 7 años que intentaba huir y le disparó. Luego arrancó al niño de 3 años de los brazos de su madre y le disparó. En los alrededores del tribunal, las personas clamaban por justicia. Muchos manifestaron su aprobación a que se aplique la pena de muerte en este caso. Uno de ellos es el lugareño Douglas Holland, quien dijo que no cabe hacer otra cosa que una fuerte aplicación de la ley. Pidió apresurar el proceso y no malgastar el dinero de los contribuyentes en un largo juicio contra un hombre malo, con el cual se debía acabar rápidamente. En contraste, Crystal Jackson, cristiana practicante, dijo que todos los implicados merecen empatía y que Chad necesitaba ayuda porque no puede ser normal que alguien actúe así. Todos coincidieron en que la madre sobreviviente a la tragedia y la hermana adolescente de los niños necesitan apoyo para poder superar los terribles hechos. Mientras tanto, la comunidad intenta encontrar algo de paz al rendir tributo a las pequeñas víctimas. La noche del domingo 25 de junio, para honrar y recordar a los 3 hermanos, la Asociación Deportiva de New Richmond organizó una vigilia. También se hizo una invitación al público para unirse a la familia de los 3 hermanos Dorman el 26 de junio en una celebración religiosa en la primera iglesia bautista de Glen Este, de acuerdo a lo escrito en su obituario, NGO H. Road & Son Funeral Home. En la esquela relacionada con la celebración de la vida de los 3 pequeños, se pidió a quienes decidan acompañar a la familia que llevaran colores brillantes. En un intento por entender lo ocurrido, o si había antecedentes que permitieran prever ese desenlace terrible, el canal local de Cincinnati, WKRC, hizo varias indagaciones y aunque no fueron concluyentes, consideramos importante compartirlas con ustedes. Al presentar una solicitud de registros abiertos ante el Centro de Comunicaciones del Condado de Clermont, se pudo conocer que solo habían enviado a la policía a la casa de la familia Dorman 3 veces desde 2020. Una de esas veces fue el día de los hechos. Aunque hay testimonios acerca del mal carácter y los frecuentes gritos de Chad, aportados por vecinos, oficialmente esos registros son inexistentes. Cuando se hizo la solicitud a los servicios de protección de niños del condado de Clermont para ver si había referencias, solicitudes, quejas o llamadas relacionadas con Chad o su dirección, la respuesta fue que no había registros que respondan a esa petición.
En cuanto a las teorías psicológicas que podrían explicar lo ocurrido, hay algunos medios que han planteado que el deseo de venganza de Chad porque su pareja lo había dejado pudo ser el disparador. En este caso, se entendería que quiso causarle a Laura un dolor tan intenso como el que él sintió al verse sin su familia cuando ella decidió separarse. Sin embargo, es una teoría que no se ha podido comprobar. La especialista Diane Wright, de los servicios de salud relacionados con la conducta en Cincinnati, dijo que las acciones cometidas por Chad podían corresponder a un comportamiento sociópata. Pero en la corte se vieron lágrimas reales. El hombre se derrumbó y lloró, lo cual no corresponde con ese diagnóstico. Keith, el padre de Chad, dijo que él y su esposa Gloria todavía estaban tratando de entender por qué atacó inesperadamente a sus propios hijos, pero no tenían respuestas porque hasta ese momento no había podido hablar con él. En un intento por encontrar una explicación al horrendo crimen, dijo que probablemente su hijo se rompió por algo que estaba pasando en su vida y fue incapaz de manejarlo. Este es un caso que está en desarrollo y nosotros continuaremos haciendo el seguimiento. Como dijimos previamente, el 5 de julio de 2023 se prevé la continuación del juicio. Ese día el acusado comparecerá ante el juez Richard Ferenc. Entretanto, está detenido sin derecho a fianza y actualmente se encuentra en la cárcel del condado de Clermont. Los registros judiciales no indican si estuvo representado por un abogado en su comparecencia más reciente. Cuando los medios indagaron al respecto, la Oficina de Defensa Pública del condado de Clermont se negó a decir si lo representan. Rachel Brown, quien se identificó como hermana de Laura en una publicación, abrió una cuenta GoFundMe para costear los gastos funerarios de sus sobrinos. Hasta el momento han recaudado más de $200,000, lo que habla del impacto que ha tenido esta dramática historia en la sociedad estadounidense. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.